Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué gusto saludarlos. Las profecías están escritas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, es un tiempo en que debemos meditar y seguir meditando y reflexionando ante lo que está sucediendo. Y el título de esta hora de la palabra de Dios le puse un temor conveniente. Y yo me presento ante Dios aquí con reverencia y con temor a Él. La verdad es que no podría hacerlo de otra manera y voy a poner mi vida en las manos de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia maravillosa. Gracias, Padre Celestial, porque has estado con cada uno de nosotros en medio de esta situación, en medio también de las aflicciones, en medio de las tristezas. Señor, tú has estado con nosotros. Nos alientas cada momento, nos bendices, Señor, y tu palabra dice que tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Así que te pedimos misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Y yo me pongo en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, el que me ayude, Señor. Y lo hago con temor y reverencia ante ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por los oídos atentos a la voz que es tu voz, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros y que hoy tu palabra nos enseñe algo hermoso a nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Tenga su Biblia a la mano, por favor. Y vamos a abrirla en Proverbios 1:7. Y usted va a ir entendiendo por qué le puse este título. Un temor conveniente. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo no sé qué temores ustedes tengan, pero la gente a veces tiene temor a cierta situación, al qué va a pasar, ¿verdad? A qué tal si no le agrado a la gente. Esos miedos los tenemos y esos miedos deberían de desaparecer de nosotros. Hay un temor que debemos considerar y, ¿sabes? Nos conviene considerar ese temor. Y es el temor a Dios, porque como cristianos debemos de entender que no es un miedo, sino es una reverencia ante Dios. Le voy a ilustrar un poquito como introducción, le voy a contar una historia. Es muy sencilla y muy rápida. Habla de un hombre que iba viajando, era un hombre importante, un hombre de negocios, iba viajando en un lujoso automóvil por la carretera, pero de pronto una de sus llantas se reventó y tuvo que salir de la carretera este hombre y detener su auto al lado de un manicomio. Del otro lado de la cerca estaba un hombre observándolo, o sea, del lado del manicomio había un hombre observándolo, alguien que estaba internado en ese manicomio y lo miraba con curiosidad. Y este hombre volteó y lo vio y dijo, me están viendo, ¿verdad? Pero tampoco dijo nada. Y bueno, simplemente el hombre permaneció allí mirándolo. Y este hombre de negocios tampoco expresó nada, no le quiso decir nada a esa persona, porque bueno, decía, es un manicomio, yo no sé si esté mal y me agreda si le digo algo, le pregunto algo. Entonces se quedó callado. Pasó esto, que estaba ahí ese hombre, él quitó la rueda de su automóvil, colocó las tuercas correspondientes en el tapacubos, pero inclinó accidentalmente el tapacubos y entonces las tuercas cayeron por una alcantarilla y no las pudo recuperar. Este hombre se quedó allí rascándose la cabeza sin saber qué hacer. Entonces, el hombre que le había estado observando le dijo, ¿por qué no quita una tuerca de cada una de las otras ruedas y la coloca en esta que no tiene ninguna? Y va a la estación de servicio y allí podrá conseguir las otras que le faltan para fijar la rueda. Ante esa sugerencia, este señor, este hombre de negocios importante, le miró sorprendido y le dijo, ¿por qué no se me había ocurrido antes hacer eso? Y a veces pensamos que otras personas no piensan, ¿verdad? Sino solamente la gente que tiene poder. Y le dijo, es que usted está en una institución psiquiátrica y yo estoy aquí afuera. ¿Cómo es posible que usted haya pensado mejor una solución que yo?
¿Y sabe qué le respondió el hombre que estaba internado? Dice, bueno, yo puedo estar loco, pero no soy tonto. Y así es. A veces nos dicen que estamos locos los cristianos porque creemos en cosas que hay, ¿no? Pero ¿sabe qué? Las creemos porque tenemos esa sabiduría y ese temor a Dios. Y porque no somos tontos. Amén. No somos tontos. Pero ¿qué es la sabiduría? Dice el diccionario que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. O sea, no solo tienen gran cantidad de conocimientos, sino que esos conocimientos los utilizan de manera adecuada. Esa es la sabiduría. Se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. Esa es la sabiduría. ¿Y qué es el temor a Dios? Bueno, como temor de Dios se denomina en la Biblia a una actitud reverencial y de respeto que según doctrinas como el cristianismo y el judaísmo debe guardarse a Dios. Además, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo que mueve a practicar el bien y apartarse del camino del mal. Fíjese, aquí vamos a ponerle en la pantalla el respeto, la reverencia, la admiración a Dios, la sumisión a Dios, la obediencia. Todo eso son sabiduría, es sabiduría. Si tú tienes eso es que eres sabio. Si tú respetas a Dios, si le guardas reverencia, ¿verdad? Si vas a su casa y eres reverente también, porque a veces pensamos que no pasa nada y que si yo me la paso platicando dentro de la iglesia está bien y no es correcto. Debemos guardar reverencia porque eso es temor a Dios. Amén. Y voy a leer este pasaje que está en Hechos 5, del 1 al 11, y nos habla de una pareja que sus nombres son Ananías y Zafira. Amén. Y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Los dos estuvieron de acuerdo en tomar algo del precio. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se quedaba a ti, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué viniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Déjame decirte que los primeros cristianos, cuando se juntaban, ellos ponían todo lo que tenían, lo vendían y lo daban a causa de la obra y para poder vivir. Entonces era como que ellos mismos hacían una promesa a Dios de vender lo que tenían y darlo para su obra y para vivir ellos todos juntos, ¿verdad? Porque fueron los primeros cristianos y eso acostumbraron. Fueron tentados Ananías y Zafira y sin temor a Dios, no tuvieron temor de Dios, escondieron una parte del dinero y no fueron honestos ante Dios. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte.
lamentablemente la muerte. Ese es un ejemplo de alguien que no tuvo temor de Dios, que tomó una decisión y que no le importó lo que le había prometido a Dios. Y ahora tenemos en segunda de Samuel, en primera de Samuel 24 habla de cuando David perdonó la vida de Saúl. Y David demostró que tenía temor a Dios porque, ¿sabe? 2 veces tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl y no lo hizo. Y no lo hizo porque temía a Dios, porque Dios había elegido a Saúl como rey sobre Israel. Y David demostró respeto y reverencia a Dios. Ese es un ejemplo de alguien que no tiene temor de Dios y de otra persona que sí tiene temor de Dios. Y bueno, ¿qué dice la gente que no tiene temor a Dios? Pues la gente que no tiene temor a Dios va, perdón, en contra de los mandamientos, ¿verdad? No hay Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios si Dios no existe? Si Dios no está aquí. Eso dice la gente que no tiene temor a Dios. También te dice, mata, roba, toma a la mujer de tu prójimo, no respetes a tus padres, miente, adultera, fornica, drógate, emborráchate, viola, vive con quien tú quieras, ama a quien tú quieras, así sea de tu mismo sexo. Eso dice la gente que no tiene temor a Dios y el resultado es una muerte espiritual. Puede que sigas vivo aquí, pero tu vida está acabada cuando no tienes temor a Dios. Pero Dios nos aconseja muchas cosas y en los proverbios podemos encontrar multitud de consejos. Y yo voy a solamente centrarme en 2 consejos para poder seguir, pero al final vamos a ver los beneficios de tener ese temor a Dios. Pero voy a poner 2 ejemplos de cuando alguien no tiene temor a Dios. Y lo que dice la Biblia, el consejo que nos da y que no lo tomamos y que no escuchamos y incluso decimos, eso en ningún lado dice que yo no haga esto. Y la Biblia contiene todo, todo, todo. Si nosotros escudriñamos, Dios nos pone la prueba de que Él ya habló sobre cierto tema. Y por ejemplo, nos da un consejo, y yo voy a hablar de este consejo porque es muy triste ver a nivel mundial el tema de las drogas y el alcohol. Lamentablemente vemos a muchísima gente que usa drogas y que cada día es lo más normal y que les venden las cosas como que es lo normal. Y hay muchísimas series de que es la moda y que incluso si tú te metes a ese negocio, pues está padre, porque vas a tener dinero y vas a tener viajes y vas a tener hombres guapos y mujeres guapas y te venden cosas que eso no es verdad. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Dice en Proverbios 23, del 29 al 35, lo va a leer mi esposo en la versión de el lenguaje actual, porque es muy claro. 23. 23 del 29 al 35. Ponga atención, ahorita lo lee, él tiene una voz fuerte. Dice, el borracho llora y sufre, anda en pleitos y se queja, lo hieren sin motivo y le ponen los ojos morados. Eso le pasa por borracho y por probar nuevas bebidas. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente, pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Si las bebes, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas. Sentirás que estás en un barco navegando en alta mar. Te herirán y no te darás cuenta. Te golpearán y no lo sentirás. Y cuando te despiertes, solo una idea vendrá a tu mente. Quiero que me sirvan otra copa. Fíjese cómo lo dice tan precisamente. Una copa, el alcohol o las drogas, porque el alcohol es una droga. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen de las personas que las consumen? Hacen lo que dice aquí en la palabra de Dios. O sea, entran en un estado en que sus ojos empiezan a ver cosas extrañas y su corazón empieza a hablar perversidades. Y bueno, es tal el poder de esas cosas, de esas sustancias,
que un hombre alcoholizado viola, mata, roba, igual que un hombre drogado o una mujer. ¿A qué llevan? Y al otro día despiertan y quiero otra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque traen una adicción muy fuerte. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios te dice, no lo hagas. Te está diciendo lo que va a suceder. Y a veces decimos, ¿cómo es posible que si tuviste el consejo te hayas metido en eso? Y no queda de otra más que decir, de verdad, no ponemos atención y alguien que no pone atención al consejo es una persona, disculpen que lo diga así, pero eso es una persona tonta, porque no oye consejo. Cuando mis hijos eran más jóvenes, nosotros hablamos con ellos y les dijimos lo que el mundo les iba a ofrecer. Y les dijimos, está en que ustedes le pidan a Dios sabiduría y que sean inteligentes y poder decirle no a esas cosas. La palabra de Dios es muy clara y yo encontré este consejo y dije, la verdad es muy triste ver a nuestra sociedad perdida en esto. Es muy triste saber que desde un niño hasta un viejito consumen drogas. Es muy triste saber que también las mujeres lo hacen. Y a veces son drogas prescritas y son drogas que no nos dejan vivir. Y yo quiero decirte que busques ese consejo de no hacerlo porque te suceden cosas en ti que no son correctas. ¿Qué más nos dice Dios de consejos? En Proverbios 27:27 nos da un consejo también, en todos los proverbios, pero yo escogí algunos. Dice, y abundancia de leche de las cabras para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Creo que yo no la anoté bien, Javier, pero bueno. ¿Cómo dice? Perdón, es que tenía ya lista mi presentación y me cambió todo ahorita de último momento, pero no importa. Los consejos de cualquier índole, de que honremos a nuestros padres, de que hagamos el bien, de que cuidemos a nuestra familia, están en los proverbios. Y tenemos que leer, ¿por qué? Pues porque la palabra de Dios nos aconseja. ¿Y sabes qué? Que la palabra de Dios es viva y hace que el Espíritu Santo trabaje en ti para que tú dejes lo que estás haciendo mal, lo que está incorrecto en tu vida. ¿Qué otra cosa nos dice Dios? Que cumplamos lo que prometemos a Dios. Lo dice en Eclesiastés, multitud de consejos, pero esto también de prometer a Dios y no cumplir es muy triste porque hay una repercusión en nuestras vidas. ¿Lo lees fuerte? Eclesiastés 5 del 1 al 4. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Amén. Hay que cumplir lo que prometemos a Dios. A veces muy ligeramente podemos decir, la verdad Dios, te prometo que voy a dar esto, o que voy a hacer esto, o que te voy a servir, o que yo voy a dar una ofrenda para esto. Al otro día se te olvida. Creo que todos hemos pecado. Hacemos votos a la ligera. Vamos y oramos y decimos, Señor, yo te ofrezco esto, pero, Señor, yo voy a hacer esto así para tu servicio y no lo hacemos. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque el resultado es una muerte espiritual. Y la muerte espiritual trae muchos problemas a nuestra vida y no trae prosperidad a nuestra vida. Entonces, tenemos que poner atención. Y fíjese también lo que nos dice la palabra de Dios de la sabiduría. La sabiduría es amplia, vasta, y el temor a Dios es lo que nos hace ser sabios. Es el principio de la sabiduría.
Y a veces pensamos que tener ese temor a Dios es como tenerle miedo. Y claro, tenemos un Dios fuerte, temible, justo, y no es para menos, ¿verdad? Que digamos, ups, pero sabes, Dios cubre con amor muchas cosas. Simplemente cuando te perdona de tus pecados, Él te promete que los va a echar al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Eso es un gran amor, perfecto amor, pero claro que tiene lineamientos para seguir una vida cristiana. Hay deberes cristianos en la palabra de Dios. Si tú no los has leído, léelos. Tenemos, cuando venimos a las plantas de Jesús y le decimos, tú eres mi Salvador, tenemos que también ir por ese camino que Él va trazando a través de su palabra. Y tenemos muchas cosas a favor cuando tenemos ese temor a Dios, esa reverencia, ese respeto a Él y a sus cosas que no podemos usar para hacer chistes, para burlarnos de otras cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en las redes sociales con tristeza da que con mucha facilidad hablan de Jesús como cualquier persona y la insultan y la ponen de ejemplos burdos para reírse. Eso es una falta de temor a Dios y tienen muchas consecuencias, pero nosotros que buscamos que Dios nos bendiga y que Dios en este tiempo tan especial nos enseñe, pues Él nos dice que tengamos ese temor para que Él nos llene de sabiduría y la sabiduría es un regalo hermoso, el temor a Dios es un regalo hermoso. Vamos a leer Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Amén. El Espíritu de Dios viene a nosotros y nos da el regalo, un regalo de sabiduría, de consejo, de poder y de temor a Dios. Es un regalo, Él nos está dando eso. Es un fruto del Espíritu Santo, es un don que tenemos que tener guardado como un precioso regalo, como un tesoro grande. Mucha gente podrá decir que somos tontos y que estamos locos, ¿sabes? Porque nosotros a lo mejor nos podemos vengar de algo, pero no lo hacemos porque la palabra de Dios nos dice que no lo hagamos, que Él es el que hace esa venganza por nosotros, ¿verdad? Y nos dice, no hagas esto porque yo bendeciré tu alacena. O sea, tú no tienes necesidad de ir y de robar, porque Él tiene una promesa para ti de que Él bendecirá tu alacena. Entonces dicen, oh, o sea, ¿cómo? Pues si tienes necesidades, si tienes que hacer algo por tu necesidad, hazlo. Eso es el consejo del mundo. Pero nosotros que tenemos ese regalo que Dios nos da de temor a Él, de esa sabiduría y de ese conocimiento y de inteligencia, decimos no y nos detenemos. ¿Verdad? Nos detenemos con nuestra boca cuando queremos contestar a algo que nos está hiriendo y que nos está doliendo y decimos, no, Señor, guardo reverencia ante ti porque tú has dicho que tú eres mi defensor, ¿verdad? Bueno, ese es un beneficio del temor a Dios, el que Él nos hace ese regalo. Otro beneficio es que nos da humildad, someternos sin importar el costo. Y someternos a Dios a veces cuesta porque tenemos que dejar lo que somos nosotros en la carne, todo eso que trae Ivonne, ¿verdad? De enojona, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Tenemos que hacer al lado el yo y tenemos que someternos y decirle, Señor, usa mi vida para tu gloria y que yo realmente te agrada a ti en todo momento. Y vamos a leer Isaías 66:2. Isaías 66:2, que dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si tú tienes temor a Dios, tú sabes
que con humildad tienes que obedecer su palabra y tienes que estar alineado conforme a lo que Él nos ordena y vendrá bendición, porque Él dice aquí que Él nos mirará. Y Dios, para tener esa mirada de Dios con nosotros, yo digo que wow, ¿verdad? ¿Se imagina México con tanta gente y China con tanta gente y que Dios tenga su mirada puesta en nosotros? Porque estamos con humildad ante Él, con esa reverencia ante Él. Ese es un beneficio de tener temor a Dios. Otro beneficio de tenerle temor a Dios está en Eclesiastés 12:13 y es la obediencia. Eclesiastés 12:13 y dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios es todo y no es miedo a Dios, es reverencia, es respeto, es amor a nuestro Dios, al autor de nuestra salvación. A Él le debemos todo. Y por eso Él nos permite seguir hablando su palabra, porque con esa obediencia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no se trata de tomar un autobús o un tren o un avión e irme a predicarlo a otros lados. Se trata de predicar en todo tiempo, en todo momento. Y ahora con las redes sociales lo podemos hacer de manera más fácil. A lo mejor decimos, no, esto no llega más que a los 10 hermanos que van el miércoles a Belén. No importa, no importa, porque Dios usa de manera que nosotros no podemos entender su palabra. Y prometido está que llegará toda alma. Así que nosotros solo tenemos que obedecerlo. También nos da valentía. El Salmo 27 del 1 al 3 habla de quién es nuestro Salvador en todo tiempo. Amén. Salmo 27 del 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, no voy a temerle a los hombres. No voy a tenerle miedo a las personas, a las situaciones, a la pandemia, a los virus, a la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. No nos debemos de atemorizar. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, porque todos tenemos muchos enemigos, que incluso ni sabemos que son nuestros enemigos. Pero ahí está Él, porque dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, porque sabes, Dios cuando tú no ves, Él te está defendiendo de muchas situaciones, incluso de situaciones que nunca te vas a enterar. Él está guardándote y te está defendiendo y está haciendo a un lado a tus enemigos con poder. Y esa valentía es que es para sentirnos felices. Yo digo, vale más que nos arrodillemos ahora en nuestra casa, pero también en el altar de la iglesia. Vale más que estemos ahí arrodillados a que traigamos las mejores armas, a que traigamos esas armas que ahora usa todo el mundo y que se trafican con mucha facilidad en el mundo, y que una persona que trae un arma se siente poderosa. Nosotros no la necesitamos porque tenemos un Dios más poderoso que eso. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que el ser valientes también es un beneficio del tener temor a Dios, porque Dios nos hace valientes en muchas situaciones, porque sabemos quién nos está ayudando, quién nos está defendiendo de todas las cosas. Desarrolla esa valentía espiritual, esa valentía que a mí en lo personal me hace ahorita estar aquí. Es el temor a Dios. Yo prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con los demás. Yo le tengo que cumplir a Dios, a su servicio, y digo, Señor, tú sabes todo lo que a veces implica, y que el día que hay que predicar la presentación no sale, y bueno, mis notas ya no se pudieron ver, y bueno, pero Dios sabe por qué. Y aquí estoy. No importa lo que pueda
tener el obstáculo, pero Dios ve nuestro corazón y ve que con reverencia nos acercamos a Él y hacemos lo que Él nos está mandando, ¿verdad? ¿Qué más nos ayuda a evitar el pecado? En Proverbios 16:6, el tener temor de Dios nos hace alejarnos de tantas cosas. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así es. Sabes, todos tenemos tentaciones, todos. No hay quien no tenga tentaciones. Incluso gente ya muy grande tiene muchas tentaciones. Y podemos decir, no, ¿cómo? Y hay muchas tentaciones de muchas cosas. Hay tentaciones ocultas y pecados muy ocultos. Y todos tenemos tentaciones. ¿Sabes qué? Cuando tú le temes a Dios, dices, no me conviene esto. Es el Espíritu Santo que viene y te dice, apártate del mal. Apártate, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando tú le des un consejo, a lo mejor a algún familiar que está en una adicción, usa tu Biblia. Acabamos de leer textos que te dicen, no hagas esto. ¿Y sabes por qué te digo que uses tu Biblia y le leas directamente la Biblia? Porque la Biblia es palabra de Dios y su palabra no regresa vacía. Tus palabras van a quedar ahí. Pero cuando tú usas la palabra de Dios y le dices, léelo o te lo voy a leer, la palabra de Dios tiene poder para vencer esa adicción que tu hijo, tu familiar, tu esposo, tu sobrino, no sé quién la tenga, pero lamentablemente vivimos en un país con muchas adicciones y de muchos tipos, no nada más de drogas, ¿verdad? Hay adicciones de otros tipos. Hay adicciones al sexo. Hay gente que se gasta el dinero de su casa en contratar mujeres o en ver pornografía o en pagar otras cosas. Hay que leerles la Biblia directamente. Hay que dejarles una copia de donde dice que no lo hagas, porque solo el Espíritu Santo puede hacer que ellos tengan el temor a Dios. Teniendo el temor a Dios, tú te detienes y dices, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Huyes de la tentación, huyes de lo que está pasando enfrente de tus ojos. Incluso huyes de la gente que está hablando groserías ahí a tu alrededor. Prefieres no estar ahí porque tu espíritu, tu alma, tu mente, toda se transforma y dices, tengo que respetar al Dios de mi salvación. Tengo que darle reverencia al Dios de mi salvación, ¿verdad? Entonces nos ayuda a evitar el pecado. El sexto beneficio de tener temor a Dios dice, habla de los siervos de Dios que debemos temer a Dios. Cualquiera de nosotros que predique la palabra de Dios tiene que tener temor a Dios y ese testimonio se tiene que ver, porque si no somos causa de tropiezo. Y cuando somos causa de tropiezo también hay otras consecuencias. Tenemos que tener ese buen testimonio. Éxodo 18:21 dice, le decía Moisés, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Sabes? Aquí nos está dando cómo debe ser un siervo de Dios. Y a veces muchos siervos de Dios son avariciosos. Y aquí nos dice que pues no. Es una persona avara, una persona codiciosa, no tiene temor de Dios. Una persona que hace negocio con el evangelio no tiene temor de Dios. Entonces debemos de estar alerta, nuestros ojos deben estar alertas, nuestros oídos, y debemos de pensar en lo que dice la palabra de Dios. Otro beneficio del temor a Dios dice que promueve el amor. Y si es cierto, una iglesia que ama a Dios, que se procura, dice en Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Si entre nosotros se promueve el amor, si entre nosotros se edifica, si entre nosotros tenemos temor de Dios y no andamos en críticas, en chismes, si entre nosotros nos respetamos y respetamos primeramente a Dios, y cuando vamos a su casa, respetamos su casa, respetamos los utensilios de su casa, respetamos todo lo que es su casa y respetamos a los que trabajan en su casa, entonces se hace un vínculo de amor y se edifica y la iglesia crece. Hay un beneficio de que una iglesia sea temerosa de Dios. Es maravilloso saber que nos presentamos ante Dios de esa manera. Por eso cambia a veces. Yo no juzgo a ninguna otra iglesia, yo digo que alaben a Dios como quieran, que glorifiquen a Dios como quieran, pero el Espíritu Santo, ¿sabes? Cuando tú estás enfrente sirviendo a Dios, el Espíritu Santo te redarguye a que tú tienes que ser, como dice la Biblia, ¿verdad? Vestirte honestamente, decentemente, etcétera, etcétera, porque leemos la palabra de Dios, porque tenemos un temor a Dios, no porque queremos darle gusto a las personas, sino porque sabemos a quién le tenemos que tener reverencia, respeto, amor. Eso nos lleva a ser un temor a Dios sano, un temor a Dios verdadero, un temor a Dios que trae bendición, que trae beneficios a nuestra vida y a la vida de la iglesia. Amén. Y veíamos en este capítulo de Hechos 9 cómo vivían los primeros cristianos, bueno, antes, y usted se puede dar que la gente llegaba porque veía su testimonio, veía cómo se ayudaban entre ellos. No era necesario que salieran a predicar, porque veían el amor que había en la iglesia, veían que ellos temían a Dios y estaban ahí alabando a Dios y que no se separaban y que pasaban horas leyendo la palabra y aprendiendo de su palabra, y la gente decía, ¿qué pasa ahí? Y la gente se iba añadiendo. Y así es Dios, Él va añadiendo a los que han de ser salvos. Entonces, nuestro ejemplo dice mucho, y si tú le temes a Dios, se va a notar y la gente va a decir, ¿qué pasa ahí? No es igual que en otros lados, sino que hay reverencia, hay respeto, hay amor. Y voy a concluir con 2 citas que dicen cosas maravillosas. Yo no tendría que agregar nada, porque la palabra de Dios es tan vasta que por más que yo les ponga ejemplos y les ponga personajes y les ponga ilustraciones, ¿saben? Con la palabra de Dios basta, Jesucristo basta. Y dice en Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted sabe que estos días son malos, hermanos. Sabemos que son malos, ¿verdad? No creo que a usted le guste saber, si a usted le va muy bien, pero a otros le va muy mal, no creo que sean buenos días para usted. La verdad es que conocemos las bendiciones de Dios y que por misericordia de Él podemos seguir adelante, pero hay mucha gente que la está pasando muy, muy mal. Dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría. Así debemos de ser nosotros sabios. Y podemos seguir con una multitud de consejos. Mire, tengo 2 hojas llenas de proverbios, de consejos, 2 hojas. Y podemos seguirnos y diciendo textos, ¿verdad? Y no acabaríamos esta tarde, esta noche, pero ya vamos a acabar. Lo importante es que nos demos cuenta que estamos viviendo una pandemia con unos resultados muy negativos a nivel mundial. Resultados negativos en todas las cuestiones.
Y recuerde usted que hay profecía sobre todo esto que está aconteciendo. Las finanzas, grandes emporios de empresas están quebrando. Estamos viviendo algo nunca antes visto. Apocalíptico, ¿verdad? Y sabe que es lo triste y lo desesperante, que vemos que las personas siguen pecando y siguen sin temor a Dios y siguen ofendiendo con mucha facilidad a Dios. Y vemos que le faltan el respeto y todavía se atreven a decir, ¿dónde? A ver, dime dónde está Dios. Si mira todo lo que pasa con los niños, mira a los niños con cáncer, mira a los niños con enfermedades de los riñones, mira esto, mira el otro, mira aquel que es muy bueno y le va mal, mira esto, y siempre le echan la culpa a Dios. Esa es una falta de temor a Dios, porque si leyeran la palabra de Dios se darían cuenta de que Dios tiene todo el control y que Dios va a hacer un día justicia. Y claro, que a quien ha sufrido, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que sufren, porque recibirán consolación. Hay bienaventuranzas para toda esa gente que está sufriendo también. Él sabe cómo va a mover las cosas para que la gente reciba la justicia que viene de él, su justicia divina. Pero debemos de pensar en lo que a Dios le agrada, en la santidad, en que tenemos que ayudar al prójimo, ¿verdad? Y podemos seguir a lo mejor 3 meses más y decimos, no, ya va a pasar y un día va a pasar y no pasa nada y no vemos la gravedad de lo que está pasando, las señales que se están cumpliendo. Dios nos está avisando, nos está diciendo, teme a Dios, ¿verdad? Y apártate del mal. Nos está dando alertas. Así que debemos de seguir con temor a Dios, firmes y adelante, pero con temor a Dios, con reverencia, que no se nos olvide que Dios nos salvó y que esa salvación vale una sangre preciosa y que no podemos nosotros dar mal testimonio en nada, que debemos de acordarnos de decir, no, Señor, te debo reverencia. Y así debemos de continuar. Y sabes, el tener ese temor a Dios te hace fuerte, ya lo vimos, te hace valiente y una y otra vez, y venga lo que venga, dice un coro, Él te sostiene. Tú sabes cuál va a ser tu recompensa, tú sabes a quién le rindes respeto, temor y reverencia. Amén. Que Dios te bendiga. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra que nos recuerda quién eres tú, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios temible, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios maravilloso en todo aspecto, Señor. Gracias porque te conocemos, Señor. Permite que nuestros actos, Señor, reflejen, Señor, esa sabiduría que viene de tener ese respeto a ti, Señor. Danos esa sabiduría que te merecemos, Señor. Danos esas bocas, esas palabras sabias en todo tiempo, en todo momento. Danos de ti para exhortar, Señor, a las personas que están mal. Danos de ti, de tu Espíritu Santo, para poder vencer todo lo que viene en contra de nosotros como hijos tuyos, Señor. Danos fortaleza, Señor, en medio de esta situación. Danos provisión, Señor, que nuestras alacenas estén llenas, que nuestro pan se multiplique, oh Dios Todopoderoso. Dales a nuestros jóvenes y a nuestros niños esperanza en medio de toda esta situación. Dales alegrías, dales felicidad, Señor. Te suplicamos que estés con ellos, que estés también con los ancianos, Señor, que estés con aquellos que han perdido un familiar, Señor Jesús, que un familiar haya fallecido, Señor, dales paz, y así con cada uno de mis hermanos que está padeciendo algo, Señor Jesús, tú sosténlo con tu amor, sosténlo con tu misericordia cada día, Señor Jesús, y haznos fuertes, haznos valientes, Señor, haznos, Señor, capaces de hacer las cosas, haznos, Señor Jesús, como tú quieres que seamos en cada instante de nuestras vidas, en cada tiempo de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo,
en la casa, Señor, que demos testimonio de ti, Señor, que si estamos peleados con nuestras familiares, entendamos que tú ya vienes, Señor, que tenemos que correr a obedecerte, que no podemos, Señor, ya permitir que pase otro día y que estemos mal delante de ti, Señor. Une a las familias que se están desintegrando, Señor. Que la gente pueda comprender, Señor, que te tiene que tener a ti temor, Señor. Porque tú eres el autor de la vida, Señor. Y tú sabes cuándo ya no vamos a estar aquí. Y queremos vida eterna, Señor. Queremos vida eterna no solo para nosotros, sino para todo el mundo, Señor Jesús. Porque vemos la soledad, vemos la tristeza reflejada en muchos ojos, Señor. Ten misericordia de los migrantes, Padre Celestial. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Que guardemos reverencia ante tu palabra y ante tus cosas, Padre Celestial. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.